Imagina esto. El año es 1904. Estás de pie bajo el sofocante calor del verano en San Luis, Missouri, rodeado por el clamor triunfante de la exposición de la compra de Luisiana. Es un monumento al progreso, una reluciente ciudad blanca construida para celebrar un siglo de expansión estadounidense. Pero te alejas de los grandes palacios de la industria y el arte, atraído por una curiosidad más primitiva hacia una extensa exhibición de 47 acres. Esta es la Reserva Filipina, y en su interior encuentras algo que te hiela hasta los huesos. Ante ti está la aldea Igorrote, una réplica meticulosamente elaborada, pero completamente perversa, de una comunidad tribal. Hombres, mujeres y niños, traídos desde el otro lado del mundo, viven en chozas al aire libre, con sus cuerpos casi desnudos expuestos para tu diversión boquiabierta. Realizan rituales, machacan arroz y devuelven la mirada al mar de rostros con una inquietante mezcla de resignación y desprecio. El aire está impregnado del olor a humo de leña y el murmullo de la multitud, una multitud que señala, se ríe y compra fotografías, tratando a estos seres humanos como especímenes vivos en una jaula enorme y al aire libre. Acabas de entrar en el escalofriante mundo del zoológico humano. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. La Feria Mundial de San Luis de 1904 no fue simplemente un evento. Fue una grandiosa declaración teatral de la identidad estadounidense en los albores de un nuevo siglo. Recién salido de su victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense, Estados Unidos había adquirido nuevos territorios de ultramar, incluidas las Filipinas, y la feria fue una plataforma para celebrar y justificar este imperio naciente. La Reserva Filipina fue la joya de la corona de su propaganda, la exhibición más grande y cara, diseñada por el gobierno para mostrar la supuesta benevolencia del colonialismo estadounidense. Fue un viaje a través de una jerarquía racial cuidadosamente construida. Los visitantes podían caminar desde las aldeas de los visayanos civilizados y cristianizados, presentados como listos para la tutela estadounidense, hasta los grupos más primitivos, culminando en la exhibición más sensacionalista de todas, los igorrotes. Promocionados como salvajes cazadores de cabezas y comedores de perros, el pueblo igorrote se convirtió en la atracción imperdible de la feria, una encarnación viviente de la carga del hombre blanco. Los organizadores, hombres de ciencia y gobierno como Albert Jenks y William P. Wilson, fueron los arquitectos de este teatro deshumanizante. Eran los tiranos disfuncionales de este microcosmos. Su obsesión con la clasificación racial y la justificación imperial se manifestaba como una crueldad sistemática disfrazada de educación. Las familias igorrotes, como las víctimas indefensas en esta gran narrativa, estaban atrapadas. Reclutados con vagas promesas de riqueza y aventura, se encontraron transportados a un húmedo verano de Missouri, forzados a vivir en un estado de actuación. El mito más escabroso, el de su dieta de perros, fue activamente fomentado. Los organizadores de la feria les proporcionaban perros, asegurando un suministro constante para las multitudes mórbidamente curiosas que se reunían para presenciar el espectáculo, un espectáculo que reforzaba su propio sentido de superioridad. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica? Ver tu cultura reducida a una única y grotesca caricatura. Realizar tus rituales sagrados para el entretenimiento burlón de tus colonizadores, ver los rostros de tus hijos reflejados en los ojos fríos y curiosos de 1000 extraños cada día. Esto no era antropología, era una psicosis política representada en un escenario humano, donde las líneas entre educación, entretenimiento y explotación no solo se difuminaban, sino que eran borradas por completo por la embriagadora ideología del imperio. El mismo suelo de la feria, dedicado al progreso, estaba empapado en un profundo y deliberado acto de deshumanización. Mucho antes de las grandiosas exhibiciones humanas a escala industrial de finales del siglo XIX, la semilla de esta perversión se había plantado en las cortes de Europa durante la era de los descubrimientos. La práctica no comenzó como un espectáculo público,
sino como una curiosidad privada para los ricos y poderosos. Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje en 1493, no solo trajo oro y loros, trajo a 6 taínos cautivos, presentándolos a la corte española de la reina Isabel I y el rey Fernando II, como trofeos vivientes de su descubrimiento. Fueron los primeros en un largo y trágico desfile de seres humanos arrancados de sus hogares y exhibidos como curiosidades exóticas, con su humanidad secundaria a su novedad. Sin embargo, ninguna historia de este período temprano encapsula el horror y la naturaleza sistémica de esta explotación de manera más profunda que la de Saartjie Baartman, nacida alrededor de 1789 en el Cabo Oriental de lo que hoy es Sudáfrica. Era miembro del pueblo Khoikhoi. Después de que su pareja fuera asesinada por un colono holandés, Saartjie se encontró al servicio de un hombre llamado Hendrik Caesars. Fue aquí donde su vida dio un giro trágico. Caesars y su socio, un cirujano de barco inglés llamado Alexander Dunlop, quedaron impresionados por su esteatopigia, una característica genética de algunas mujeres khoisanas que resulta en grandes acumulaciones de grasa en las nalgas. No vieron a una mujer, sino un espectáculo rentable. Se convirtieron en los ejecutores de un sistema que valoraba las partes de su cuerpo por encima de su persona. Convenciéndola con falsas promesas de riqueza y fama, la llevaron a Londres en 1810. Allí, fue exhibida en Piccadilly, anunciada como la Venus Hottentote. Por un chelín, el público podía mirar boquiabierto su forma semidesnuda mientras la obligaban a caminar, pararse y sentarse bajo órdenes. Por una tarifa adicional, podían tocarla. Era una víctima indefensa atrapada en una pesadilla, su cuerpo una fuente de diversión pública e intriga científica, su espíritu siendo lentamente aplastado bajo el peso de 1.000.000 de miradas lascivas. El aire en la sala de exhibición habría estado impregnado del olor a cuerpos sin lavar y lana húmeda, el ruido un zumbido constante de susurros y risas crueles. Sus protestas y momentos de desafío eran presentados como parte del acto, evidencia de su naturaleza salvaje. La sociedad abolicionista, la Asociación Africana, se hizo cargo de su caso, llevando a Caesars a los tribunales por su explotación. Pero el sistema estaba amañado en su contra. Saartjie, probablemente coaccionada, testificó que era una participante voluntaria que recibía una parte de las ganancias. El caso fue desestimado, y sus cadenas, tanto literales como metafóricas, se apretaron. El calvario de Saartjie Baartman no terminó en las mugrientas salas de exhibición de Londres. Hizo metástasis en una forma nueva y más siniestra de explotación bajo el pretexto de la investigación científica. Después del caso judicial, su notoriedad disminuyó y su manejador, Hendrik Caesars, la vendió a un entrenador de animales francés llamado Reo. Fue llevada a París, el supuesto corazón de la civilización y la ilustración europeas, donde su degradación alcanzó su nadir. En Francia, fue exhibida en condiciones aún más brutales, a menudo junto a un rinoceronte, su humanidad explícitamente equiparada a la de una bestia exótica. Pero fue la comunidad científica, los cómplices ejecutores de la ideología racial, quienes infligirían las heridas más duraderas. Llamó la atención de Georges Cuvier, un renombrado naturalista y anatomista, considerado uno de los padres de la paleontología. Cuvier fue un proponente clave del poligenismo, la teoría de que las razas humanas tenían orígenes diferentes, que utilizó para construir una jerarquía científica con los europeos blancos en la cúspide y los africanos negros en el fondo. Para Cuvier, Saartjie no era una persona, era un eslabón viviente con el reino animal, un espécimen para ser estudiado. La sometió a una serie de exámenes humillantes, persuadiéndola a posar desnuda para pintores y científicos en el Jardin du Roi. Imagina la habitación fría y estéril, llena de los hombres científicos más poderosos de Francia, sus ojos recorriendo su cuerpo con el cálculo desapasionado de carniceros. Midieron su cráneo, sus extremidades, sus genitales, todo en una perversa búsqueda para probar su inferioridad. Puedes concebir la violación psicológica de ser reducida a un conjunto de puntos de datos
tu propio ser utilizado como evidencia para una teoría que negaba tu humanidad. Sargi murió en 1815, a la edad de solo 26 años, de una dolencia inflamatoria indeterminada, probablemente exacerbada por la pobreza, la enfermedad y una profunda desesperación, pero para Cuvier, su muerte fue una oportunidad. Obtuvo su cuerpo, lo disecó e hizo un molde completo de yeso. Luego conservó en alcohol su cerebro y sus genitales, colocándolos en frascos para su exhibición en el Musée de l'Homme, el Museo del Hombre. Durante más de 150 años, sus restos, junto con su esqueleto, estuvieron en exhibición pública, un testamento permanente del grotesco matrimonio entre el racismo y la ciencia. Su cuerpo, que había sido un espectáculo en vida, siguió siendo un espectáculo en la muerte, una violación final y post-mortem. No fue hasta el año 2002, después de años de súplicas del gobierno sudafricano, iniciadas por el presidente Nelson Mandela, que sus restos fueron finalmente repatriados y enterrados en su tierra natal, un sombrío final para una historia que sirve como una inquietante alegoría de todo el proyecto colonial. La crueldad aislada y ad hoc infligida a individuos como Saartjie Baartman estaba destinada a evolucionar. A medida que avanzaba el siglo XIX, los motores gemelos del capitalismo industrial y el alto imperialismo crearon un terreno fértil para que la práctica de la exhibición humana se convirtiera en una industria global, altamente organizada e inmensamente rentable. Lo que una vez fue una curiosidad morbosa para los aristócratas, se convirtió en entretenimiento de masas, una pieza crucial de la maquinaria ideológica que justificaba la expansión colonial ante los ciudadanos en casa. La fuerza impulsora detrás de esta transformación fue una nueva clase de pseudociencia que buscaba clasificar y ordenar a todas las poblaciones humanas de la Tierra. Teorías como la frenología, que pretendía deducir el carácter a partir de la forma del cráneo, y el darwinismo social, una grotesca aplicación indebida de las teorías de la evolución de Darwin a las sociedades humanas, proporcionaron la columna vertebral intelectual para este proyecto. No eran ideas marginales, eran ciencia convencional, enseñada en universidades y debatida en los salones del poder. Crearon una narrativa en la que la conquista y subyugación de otros pueblos no era un acto de agresión, sino un proceso natural, incluso noble. La misión civilizadora. El zoológico humano se convirtió en el libro de texto viviente para esta ideología. ¿Por qué leer un árido tratado antropológico cuando se podía ver el salvajismo en carne y hueso? Por el precio de una entrada, el ciudadano promedio de Londres, París o Berlín podía contemplar un diorama viviente de una aldea africana primitiva o una isla caníbal del Pacífico Sur. Podían ver por sí mismos la supuesta evidencia de la jerarquía racial, confirmando su propia posición en la cima. Este espectáculo cumplía un doble propósito. Era emocionantemente exótico y profundamente tranquilizador. Presentaba al otro colonial como no amenazante, infantil y atrasado, reforzando la idea de que el imperio era un acto benévolo de paternalismo. Los hombres, mujeres y niños en estas exhibiciones, despojados de su contexto, historia e individualidad, se convirtieron en representantes genéricos de su raza, sus complejas culturas reducidas a unos pocos puntos sensacionalistas. El tirano disfuncional en esta fase no era una sola persona, sino todo el establishment intelectual y político de Occidente, un sistema cuyas ansiedades raciales profundamente arraigadas y ambiciones imperiales se manifestaron como un vasto teatro internacional de crueldad. Los cómplices ejecutores del sistema fueron los millones que compraron entradas, cuya curiosidad casual y prejuicio irreflexivo alimentaron la demanda de más y más de estas exhibiciones humanas, convirtiendo el prejuicio en un ciclo autoperpetuante y rentable de deshumanización. Ningún individuo hizo más para sistematizar y comercializar la exhibición de seres humanos que un comerciante de animales alemán de Hamburgo llamado Karl Hagenbeck. Antes de Hagenbeck, las exhibiciones humanas eran a menudo asuntos improvisados. Él, sin embargo, abordó la práctica con el mismo genio empresarial y rigor logístico que aplicaba a su comercio internacional de animales.
inventando efectivamente la exhibición etnológica moderna. Hagenbeck era una figura compleja, un tirano por excelencia de su dominio que no se veía a sí mismo como un explotador cruel, sino como un educador y un pionero. Su obsesión personal con la autenticidad impulsó la narrativa de su negocio. No solo exhibía personas, estaba, en su propia mente, recreando su mundo entero para el beneficio del público europeo. Comenzó en 1874, cuando exhibió a un grupo del pueblo sami de Laponia, con sus tiendas, armas y una manada de renos. El espectáculo fue un éxito masivo, y Hagenbeck se dio cuenta de que había encontrado una mina de oro. Rápidamente expandió su empresa, creando lo que llamó Völkerschauen, o espectáculos de pueblos. Su método era formulista y efectivo. Enviaba agentes por todo el mundo a Sri Lanka, la Patagonia, Somalia, Groenlandia, para reclutar individuos para sus compañías. Los contratos que firmaban eran a menudo engañosos, escritos en idiomas que no podían entender, prometiendo un buen pago y un regreso seguro que no siempre se materializaba. Una vez en Europa, estas compañías eran instaladas en aldeas construidas a propósito dentro del Tierpark de Hagenbeck, su zoológico en Hamburgo, o enviadas de gira a las principales ciudades como París, Londres y Berlín. La clave de la innovación de Hagenbeck fue la mezcla de personas y animales de la misma región, creando un panorama naturalista que difuminaba la línea entre la humanidad y la bestia en la mente de su audiencia. Exhibía una compañía nubia junto a elefantes africanos y avestruces, o un grupo de cingaleses con su ganado sagrado. Esta fue una elección deliberada, diseñada para reforzar la idea de que estas personas estaban más cerca de la naturaleza, menos evolucionadas y fundamentalmente diferentes de los europeos civilizados que los observaban a través de las vallas. La logística era asombrosa. Gestionó el transporte de cientos de personas a través de los océanos, diseñó y construyó sus aldeas auténticas, manejó sus dietas y coreografió sus actuaciones diarias de rituales y artesanías. Las víctimas de este sistema fueron sometidas a una rutina agotadora, una vida vivida bajo vigilancia constante, cada una de sus acciones una forma de entretenimiento para un público que pagaba. El frío clima europeo a menudo provocaba enfermedades, siendo las enfermedades respiratorias como la neumonía y la tuberculosis trágicamente comunes. La muerte era un riesgo constante, un daño colateral aceptado en la búsqueda de ganancias y espectáculo. Hagenbeck, el showman visionario, había perfeccionado la maquinaria del zoológico humano, transformando una práctica esporádica en una forma pulida, repetible e inmensamente popular de entretenimiento de masas que definiría una era. Para comprender verdaderamente el horror psicológico de una exhibición de Hagenbeck, uno debe tratar de imaginar la experiencia desde la perspectiva de los que estaban en exhibición. Considera, por ejemplo, una de sus populares compañías, somalíes, reclutada del Cuerno de África y llevada al mundo alienígena de la Alemania imperial a finales del siglo XIX. Eran personas orgullosas guerreros, pastores y artesanos de una tierra cálida y árida, de repente arrojados al frío húmedo y penetrante de un invierno en Hamburgo. El viaje en sí mismo habría sido una pesadilla desorientadora, una larga travesía marítima en camarotes estrechos, llena de idiomas incomprensibles y comida desconocida. A su llegada, no fueron recibidos como invitados o empleados, sino instalados como ganado en su nuevo hogar, una aldea fabricada con chozas de yeso y madera, rodeada por una valla. Su mundo se redujo al tamaño de este recinto. Sus vidas diarias eran un rígido horario de actuaciones. Se esperaba que blandieran sus lanzas, realizaran danzas de guerra, tejieran cestas y participaran en simulacros de batallas, todo para la diversión de una multitud que miraba con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Puedes imaginar la humillación corrosiva de ello? Tener las danzas sagradas de tus antepasados reducidas a un espectáculo teatral, tu vestimenta tradicional convertida en un disfraz. Cada momento suyo era público. Comían en público, socializaban en público, lloraban a sus enfermos y moribundos en público. No había privacidad,
ni escape de la mirada incesante de la multitud. Los sonidos habrían sido un tormento constante. El murmullo de las voces alemanas, las risas, el ocasional insulto gritado. Los rostros en la multitud se habrían difuminado en una única y monstruosa entidad, un mar de piel blanca y ropas extrañas, sus ojos conteniendo el frío cálculo de un granjero inspeccionando su rebaño. Estas eran las víctimas indefensas, su capacidad de acción despojada, sus identidades aplanadas. Ya no eran individuos con nombres, familias e historias. Eran simplemente los somalíes, los cómplices ejecutores del sistema. No eran solo Hagenbeck y sus agentes, sino cada persona que compró una entrada. Cada moneda dejada en la puerta era un voto para la continuación de esta miseria. Un pequeño acto que colectivamente impulsaba un vasto motor de deshumanización. El costo emocional debe haber sido inconmensurable. Un pavor hueco asentándose en el estómago como una piedra, una nostalgia corrosiva, un profundo sentido de dislocación y desesperación. Algunos resistieron de pequeñas maneras, negándose a actuar o mostrando un desprecio abierto por la audiencia, pero tales actos de desafío a menudo eran castigados o malinterpretados como parte del espectáculo salvaje. Para la mayoría, el único camino hacia la supervivencia era una especie de retirada psicológica, un adormecimiento del alma para soportar lo insoportable. El zoológico humano alcanzó su cenit no en los parques privados de empresarios como Hagenbeck, sino en los escenarios más grandiosos imaginables, las grandes ferias mundiales de finales del siglo XIX y principios del XX. Estas colosales exposiciones fueron las máximas expresiones de la supremacía industrial, colonial y científica occidental. Ciudades como París, Chicago y San Luis compitieron para albergar el evento más espectacular, construyendo vastas ciudades temporales para mostrar los logros de su nación. Y en el corazón de estas celebraciones del progreso, el zoológico humano se convirtió en una característica indispensable y central. No eran espectáculos secundarios marginales, eran exhibiciones oficiales, sancionadas por el gobierno, presentadas como educativas y patrióticas. La Exposición Universal de París de 1889 es un claro ejemplo. Mientras el mundo se maravillaba con la flamante Torre Eiffel, un símbolo de la ingeniería moderna, los visitantes también podían pasear por una Village Negre, una aldea de negros, poblada por 400 personas traídas de todo el imperio colonial francés. La yuxtaposición era el objetivo principal, el acero imponente del genio francés por un lado, y la vida primitiva de sus súbditos coloniales por el otro. El mensaje era claro y poderoso. Esto es lo que hemos logrado, y esto es a quienes estamos civilizando. Las exhibiciones humanas en estas ferias eran asombrosas en su escala y ambición. La Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893, construida para celebrar el 400º aniversario de la llegada de Colón a las Américas, se organizó a lo largo de una geografía marcadamente racializada. La formal y neoclásica Ciudad Blanca albergaba las exhibiciones de arte, ciencia e industria de las naciones civilizadas de Europa y América. En marcado contraste, la ruidosa y caótica Midway Plaisance era la zona designada para el entretenimiento y las exhibiciones etnológicas. Aquí, los visitantes podían encontrar una calle en el Cairo, una aldea alemana y, lo más revelador, aldeas del pueblo dahomeyano de África Occidental y de nativos americanos, incluido el famoso jefe Lakota Toro Sentado, que anteriormente había estado de gira con el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill. Sus culturas se presentaban como mercancías, su humanidad una ocurrencia tardía. Estas ferias fueron la máxima manifestación del tirano disfuncional como una ideología nacional. El propio Estado se convirtió en el showman, utilizando sus inmensos recursos para escenificar las jerarquías raciales más elaboradas y convincentes. Las víctimas se contaron por miles, traídas de todos los rincones del mundo para vivir en estas aldeas Potemkin temporales, sus vidas convirtiéndose en una actuación de la ideología imperial. El público, que ascendía a decenas de millones,
consumió este espectáculo con entusiasmo, su orgullo nacional y su sentido de superioridad civilizatoria, afirmados con cada danza salvaje y ritual primitivo que presenciaban. Dentro de esta vasta y horrible historia de la exhibición humana, una historia destaca por su pura y concentrada crueldad y su desgarradora conclusión. Es la historia de un joven llamado Ota Benga, y sirve como la acusación definitiva de todo el sistema, una tragedia que deja al descubierto la llamada ciencia y educación, como el fraude barbárico que realmente era. Ota Benga era un hombre Mbuti del bosque de Ituri, en lo que entonces era el Estado Libre del Congo, un territorio bajo el gobierno personal, y notoriamente brutal, del rey Leopoldo II de Bélgica. Su vida temprana fue destrozada por la violencia genocida del ejército privado de Leopoldo, la Force Publique, que aterrorizaba la región para hacer cumplir las cuotas de caucho. Su esposa y sus 2 hijos fueron asesinados en una redada. Él mismo fue capturado por traficantes de esclavos. Su vida, ya destruida por una forma de violencia colonial, estaba a punto de cruzarse con otra. En 1904, un explorador estadounidense y autodenominado antropólogo llamado Samuel Phillips Werner estaba en África, con la tarea de adquirir pigmeos para la Feria Mundial de San Luis. Werner era un hombre impulsado por la ambición y una firme creencia en las teorías raciales de su época, un clásico cómplice ejecutor del sistema que veía a la gente del Congo no como seres humanos, sino como potenciales piezas de exhibición. Encontró a Ota Benga en un mercado de esclavos y lo compró por 1 libra de sal y un rollo de tela. Werner afirmaría más tarde que esto fue un acto de rescate, pero sus acciones posteriores revelan la verdad. Ota Benga simplemente había sido transferido de una forma de propiedad a otra. Fue llevado a San Luis junto con otras personas Mbuti para ser exhibido en la exposición antropológica. Fue una sensación. Su baja estatura y sus dientes, que habían sido limados ritualmente hasta quedar afilados, fascinaban a las multitudes. Lo veían como un caníbal de la vida real, una criatura de la selva más profunda y oscura. Lo miraban boquiabiertos, lo pinchaban y lo seguían por todas partes multitudes curiosas. Era, en esencia, un prisionero en una vasta celda al aire libre. Ota Benga, sin embargo, no fue una víctima pasiva. Se resistió. Aprendió a cobrar a la multitud por echar un vistazo a sus dientes. A veces les disparaba con su arco y flecha. Su frustración e ira, nacidas de un profundo dolor y dislocación, eran palpables. Pero su resistencia fue inútil, enmarcada por la prensa y los organizadores como una prueba más de su naturaleza indómita. Cuando la feria terminó, su calvario debería haber terminado. Se suponía que Werner lo devolvería al Congo, pero el viaje fue complicado, y Ota Benga, al encontrar que su propia aldea había desaparecido y sintiéndose alienado de otros grupos, eligió regresar a los Estados Unidos con Werner. No le quedaba un hogar al que ir. El mundo civilizado que había destruido su pasado era ahora su única opción para un futuro que le depararía un horror aún mayor que la Feria de San Luis. El segundo acto de la tragedia de Ota Benga es casi imposible de comprender. Un momento en que el subtexto del zoológico humano, la equiparación de las personas no blancas con los animales, se volvió horrorosamente explícito. Después de su regreso a los Estados Unidos, Samuel Werner, encontrándose en dificultades financieras, buscó un lugar para depositar su carga. En 1906, se acercó a William Temple Hornaday, el director del recién inaugurado zoológico del Bronx y un prominente zoólogo. Hornaday también era un destacado eugenista y cofundador de la Sociedad Americana del Bisonte. Él, junto con su amigo Madison Grant, otro poderoso eugenista que más tarde escribiría el influyente tratado racista La caída de la gran raza, vio una oportunidad única. Acordaron albergar a Ota Benga en el zoológico. Al principio, se le dio libertad para recorrer los terrenos, ayudando a los cuidadores. Pero pronto, Hornaday y Grant pusieron en marcha su plan monstruoso. Trasladaron a Ota Benga a la exhibición de la Casa de los Monos. Pusieron una hamaca en el recinto, esparcieron algunos huesos por el suelo para sugerir canibalismo,
y le dieron un arco y una flecha para que disparara a un blanco. Durante un tiempo, su principal compañero en la jaula fue un orangután llamado Do Hong. Se colocó un letrero en la jaula, un testamento de la absoluta bancarrota moral de estos hombres de ciencia. Decía, el pigmeo, Ota Benga, edad, 23 años, altura, 4 pies y 11 pulgadas, peso, 103 libras, traído del río Kasai, Estado Libre del Congo, África Central del Sur, por el Dr. Samuel P. Werner, exhibido todas las tardes durante septiembre. Ya no era un hombre, era una pieza de exhibición, listado junto a las estadísticas vitales de los otros animales. Los tiranos disfuncionales en este escenario fueron Hornaday y Grant, su pervertido racismo científico haciendo metástasis en un acto de crueldad pública que conmocionó incluso las sensibilidades del Nueva York de principios del siglo XX. Multitudes acudieron en masa al zoológico, contándose por decenas de miles. El New York Times y otros periódicos informaron sobre el espectáculo con un tono de fascinación mórbida. ¿Puedes imaginar la pura desesperación que aplasta el alma? Haber sobrevivido a la matanza de tu familia, al terror del mercado de esclavos, a la humillación de la Feria Mundial, solo para encontrarte enjaulado con un simio, tu humanidad oficial y públicamente despojada por la institución científica más respetada del país. Este fue el punto final lógico de todo el fenómeno del zoológico humano, el momento en que la máscara de educación y antropología fue arrancada para revelar el cráneo grotesco y racista que había debajo. Ota Benga, la víctima indefensa, era ahora, definitivamente, un animal en una jaula. La exhibición de Ota Benga en la Casa de los Monos del Zoológico del Bronx fue tan descarada, tan profundamente impactante, que provocó una reacción violenta e inmediata, principalmente de la comunidad afroamericana de la ciudad. Un grupo de clérigos negros, liderados por el reverendo Dr. James H. Gordon del orfanato Howard para niños de color en Brooklyn, montó una apasionada campaña para asegurar la libertad de Ota Benga. Gordon estaba indignado, reconociendo la exhibición por lo que era un insulto grotesco a toda su raza y un brutal acto de crueldad contra un ser humano. Se enfrentó directamente al director del zoológico, William Hornaday. Nuestra raza, creemos, ya está suficientemente deprimida como para exhibir a uno de los nuestros con los simios, declaró Gordon. Creemos que somos dignos de ser considerados seres humanos, con almas. Hornaday, el arrogante ejecutor del sistema eugenésico, se mostró despectivo y displicente. Defendió sus acciones en la prensa, argumentando con un cinismo pasmoso que simplemente estaba ofreciendo una interesante exhibición etnológica. Cuando eso no logró acallar la indignación, afirmó que simplemente estaba proporcionando un hogar a un hombre que no tenía a dónde ir, una justificación absurda para ponerlo en una jaula con un orangután. Madison Grant, el ideólogo archirracista, fue aún más lejos, lamentando que la oposición estuviera privando a la ciudad de una valiosa lección científica, y sugiriendo que oponerse era puro sentimentalismo. El debate se desató en los periódicos de la ciudad. Los cuidadores del zoológico y sus poderosos partidarios argumentaron que Ota Benga era feliz, que disfrutaba de la atención. Presentaron a los manifestantes como demasiado sensibles e ignorantes de la importancia científica de la exhibición. Esta batalla pública fue un microcosmos de la guerra de ideas más grande que se libraba en la sociedad. Por un lado, estaban las fuerzas del racismo científico, el poder institucional y una mentalidad colonial profundamente arraigada. Por el otro, una coalición de humanitarios y líderes negros que luchaban por la idea simple y radical de que un hombre negro de África era de hecho un hombre. La presión aumentó. El alcalde George B. McClellan Jr. se negó a intervenir directamente, pero condenó la exhibición en privado. El público, aunque inicialmente acudió en masa para ver el espectáculo, comenzó a sentirse incómodo. Después de semanas de protestas incesantes y publicidad negativa, Hornaday, desafiante hasta el final, finalmente cedió. Ota Benga fue liberado de su jaula, pero la victoria fue hueca.
Las cicatrices de su calvario estaban grabadas profundamente en su alma. Era un hombre libre, pero era un hombre completamente destruido, un fantasma que atormentaba el mundo civilizado, que primero lo había dejado huérfano y luego lo había enjaulado como una bestia. Tras su liberación del zoológico del Bronx, la custodia de Ota Benga fue transferida al orfanato Howard para niños de color del reverendo Gordon. Los hombres y mujeres de allí intentaron darle un hogar, reparar el profundo daño que se le había hecho. Pero, ¿cómo se repara un alma destrozada? ¿Cómo le enseñas a un hombre a vivir en un mundo que acaba de terminar de debatir públicamente si él es, de hecho, un hombre? Su viaje de civilización comenzó. Lo vistieron con ropas americanas, que según se informa, se arrancó a la primera oportunidad. Fue matriculado en una escuela, pero su espíritu, forjado en la libertad del bosque de Ituri, se rebeló contra los confines de un aula. Era un hombre de profunda inteligencia, pero su inteligencia no era adecuada para este entorno alienígena. Finalmente, fue trasladado a Lynchburg, Virginia, y puesto bajo el cuidado de la poeta Anne Spencer y su esposo, quienes organizaron su alojamiento en el Seminario y Colegio Teológico de Virginia. Aquí, por un tiempo, hubo un atisbo de esperanza. Fue instruido por el presidente del colegio, Gregory W. Hayes. Comenzó a aprender inglés. De manera muy simbólica, le pagó a un dentista para que le pusieran fundas en sus dientes afilados, un intento desesperado por borrar el marcador físico de la otredad, que había sido la fuente de su fama y su miseria. Aceptó trabajos, trabajando en una fábrica de tabaco local, y pasaba su tiempo libre en los bosques que rodeaban Lynchburg, enseñando a los niños locales sus habilidades de caza y pesca. En estos momentos, rodeado de naturaleza, parecía encontrar una paz fugaz, una sombra de la vida que le habían robado. Pero era solo una sombra. El núcleo de su ser estaba vaciado por una soledad inconsolable y un anhelo desesperado y absorbente por su hogar. Hablaba a menudo de regresar al Congo. El mundo de Lynchburg, por muy amables que fueran algunos de sus habitantes, no era su mundo. La risa de los niños a los que enseñaba a cazar no era la risa de sus propios hijos asesinados. Los bosques de Virginia no eran el bosque de Ituri. Estaba a la deriva en un mar de amabilidad que nunca podría alcanzarlo de verdad. Un exiliado permanente. Puedes imaginar el peso sofocante de sus recuerdos, los fantasmas de su familia, los ecos de las multitudes burlonas, el sonido metálico de la puerta de la jaula. Era un hombre fuera de su tiempo y lugar, una encarnación viviente del costo humano del imperio y la arrogancia científica. El capítulo final de la historia de Ota Benga es de una desolación absoluta. A medida que pasaban los años en Lynchburg, su sueño de regresar al Congo se convirtió en su único propósito organizador. La única luz parpadeante en la oscuridad de su exilio. Comenzó a ahorrar dinero, planeando su pasaje de regreso a África, de regreso al único lugar que había llamado hogar. Pero el mundo, que ya le había asestado tantos golpes crueles, le tenía reservado uno más. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial detuvo todos los viajes transatlánticos de pasajeros. Su camino a casa quedó cortado. El último atisbo de esperanza se extinguió. Con la ruta hacia su pasado bloqueada, Ota Benga cayó en una profunda y abrumadora depresión. Su ya frágil control sobre su nueva vida se desvaneció por completo. Se volvió más retraído, más volátil. El hombre que había sobrevivido a la Force Publique, al mercado de esclavos, a la Feria Mundial y al zoológico del Bronx, fue finalmente quebrado, no por una crueldad manifiesta, sino por la lenta y aplastante desesperanza de su situación. En marzo de 1916, el dolor se volvió insoportable. Se adentró en el bosque y construyó una gran hoguera ceremonial, un ritual de una vida que nunca podría reclamar. Luego se quitó las fundas de los dientes, en un acto final y desafiante de reclamar su identidad del mundo que había intentado remodelarla. Entonces, usando una pistola que había robado, Ota Benga, el hombre que había sido exhibido como un salvaje, un caníbal y un hombre mono, se disparó en el corazón. Tenía 32 años. Su suicidio no fue el acto de un loco, fue el acto final, lógico,
y más trágico de resistencia disponible para él. Fue una declaración. Estaba eligiendo los términos de su propia salida de un mundo que no le había ofrecido nada más que explotación y dolor. La historia de Ota Benga es una parábola perfecta y horrorosa. Contiene todos los arquetipos. La víctima indefensa, el propio Ota Benga, el tirano disfuncional, en la forma del sistema colonial y hombres como Leopoldo, y los cómplices ejecutores del sistema, hombres como Werner, Hornaday y Grant, que usaron el lenguaje de la ciencia y el progreso para justificar su barbarie. Su vida y su muerte sirven como una mancha permanente e innegable en la conciencia de las instituciones que lo explotaron y un recordatorio inquietante de las consecuencias humanas reales de reducir a las personas a objetos de curiosidad. Aunque las historias de victimización absoluta como las de Saartjie Baartman y Ota Benga son esenciales para comprender la profundidad de esta práctica cruel, es igualmente importante reconocer que las personas en exhibición no siempre fueron objetos pasivos de explotación. Eran seres humanos con capacidad de acción, y en muchos casos se defendieron, resistieron y buscaron controlar sus propios destinos en un sistema diseñado para aplastar sus espíritus. Esta narrativa de resistencia añade una capa crucial de complejidad, recordándonos que incluso frente a un poder abrumador, el impulso humano por la dignidad persiste. Uno de los ejemplos más notables de esta resistencia proviene de un grupo de 8 personas fueron llevados a Alemania y exhibidos, pero pronto se dieron cuenta de que las condiciones no eran las que les habían prometido. Fueron maltratados y sus actuaciones culturales fueron tergiversadas. En lugar de simplemente soportar su destino, hicieron algo extraordinario. Encontraron un abogado y demandaron a su promotor en un tribunal alemán por incumplimiento de contrato y por la devolución de sus artefactos culturales. Aún más asombroso, ganaron. El tribunal falló a favor de los Kwakwaka'wakw y pudieron asegurar su pasaje de regreso a casa. Esta fue una victoria rara pero poderosa, una demostración de que los sistemas legales y morales de los explotadores a veces podían volverse en su contra. Otros actos de resistencia fueron más desesperados. En 1892, un grupo de personas Galibi de la Guayana francesa, que estaban siendo exhibidas en una jaula en el Jardin d'Acclimatation de París, lograron escapar de su recinto. Huyeron a la ciudad, creando pánico y una sensación en los medios. Finalmente buscaron refugio con un político francés antiesclavista, usando su escape para protestar públicamente por su tratamiento. Incluso a una escala más pequeña y diaria, la resistencia tomó muchas formas. Los individuos se negaban a actuar, malinterpretaban deliberadamente las instrucciones o se burlaban abiertamente de la audiencia. Trabajaron para mantener sus prácticas culturales y religiosas en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la multitud, creando pequeños reductos de dignidad y humanidad dentro de los confines deshumanizantes de la exhibición. Formaron lazos de solidaridad con otras compañías exhibidas, compartiendo información y apoyo. Estas historias son vitales porque rompen el retrato simple y bidimensional de la víctima indefensa. Muestran que estos eran individuos ingeniosos, resilientes y valientes que navegaron una situación imposible con inteligencia y desafío. No eran meramente cosas sobre las que se actuaba. Eran actores por derecho propio, luchando por su humanidad contra un mundo que estaba decidido a negarla. El declive del zoológico humano no fue un evento repentino, sino una desaparición lenta y gradual, impulsada por una confluencia de cambios tecnológicos, sociales y políticos. Las mismas fuerzas de la modernidad que habían dado origen al espectáculo contribuyeron finalmente a su desaparición. Uno de los factores más significativos fue la llegada de una nueva tecnología, el cine. Las películas ofrecían una forma nueva, y en muchos aspectos más potente, de consumir lo exótico.
El público ahora podía ver imágenes parpadeantes de tierras lejanas y pueblos primitivos en la comodidad de un cine oscuro, sin la incómoda realidad de seres humanos vivos que respiran y a veces poco cooperativos. Las películas podían ser editadas, musicalizadas y narradas para crear una fantasía colonial aún más poderosa y controlada que una exhibición en vivo. El cine etnográfico, iniciado por figuras como Robert Flaherty con Nanook, el esquimal, continuó la tradición del zoológico humano en un nuevo medio, presentando una versión altamente romantizada y a menudo escenificada de la vida indígena. Simultáneamente, las sensibilidades públicas en Occidente comenzaron a cambiar, aunque lentamente. El patrioterismo desenfrenado de finales del siglo XIX dio paso a una creciente incomodidad con las formas más manifiestas de explotación racial. Los horrores de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que vio a las naciones europeas civilizadas masacrarse mutuamente por millones, hicieron que las grandilocuentes declaraciones de superioridad racial y cultural sonaran huecas. La guerra destrozó el mito del progreso inevitable y expuso el lado oscuro del nacionalismo. En la era de la posguerra, los movimientos anticoloniales comenzaron a ganar fuerza y a encontrar una voz en el escenario internacional. Las protestas contra las exhibiciones humanas se volvieron más organizadas y efectivas. Los activistas, tanto de las naciones colonizadas como de grupos simpatizantes en Occidente, condenaron la práctica como una reliquia bárbara. El consenso científico también comenzó a cambiar. Las burdas tipologías raciales del siglo XIX, con su enfoque en las medidas de cráneos y jerarquías simplistas, fueron gradualmente desacreditadas y reemplazadas por modelos antropológicos y genéticos más sofisticados que enfatizaban la unidad, en lugar de la división, de la especie humana. Aunque el racismo estaba lejos de ser derrotado, sus fundamentos científicos se estaban desmoronando. El último gran zoológico humano se considera a menudo la Feria Mundial de Bruselas de 1958, donde todavía se exhibía una aldea congoleña, lo que provocó una protesta generalizada. Para entonces, la práctica se había convertido en un anacronismo vergonzoso, un vestigio de una era colonial que llegaba rápidamente a su fin. Las jaulas fueron desmanteladas, pero el legado de lo que representaban perduraría por generaciones. Aunque los recintos físicos de los zoológicos humanos han sido derribados, su arquitectura intelectual y cultural permanece profundamente incrustada en los cimientos del mundo moderno. La lógica del espectáculo, el acto de alterización para obtener ganancias y beneficios políticos, no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma. Se puede ver su descendiente directo en las formas más explotadoras de turismo cultural, donde las comunidades indígenas a menudo son presionadas para representar una versión simplificada y romantizada de su cultura para las cámaras de los visitantes extranjeros. El recorrido de la aldea viviente puede ser una versión moderna y más sutil de la exhibición etnológica, donde la vida diaria de las personas se convierte una vez más en una mercancía y su autenticidad en una actuación cuidadosamente gestionada. Los estereotipos que estos zoológicos ayudaron a crear y popularizar han demostrado ser increíblemente resistentes. La imagen del noble salvaje, el guerrero brutal o el nativo infantil continúa acechando la cultura popular, desde las películas de Hollywood hasta la publicidad. Estas caricaturas, nacidas en los recintos feriales del siglo XIX, continúan informando percepciones y políticas, perpetuando una mirada colonial que ve las culturas no occidentales a través de una lente de condescendencia o fantasía romántica. Quizás el legado más tangible y polémico de la era de los zoológicos humanos es la vasta colección de restos humanos y artefactos culturales que aún residen en los museos de Europa y América del Norte. Las mismas instituciones científicas que una vez defendieron la exhibición de personas vivas, también acumularon enormes colecciones de sus esqueletos, cráneos y objetos sagrados, a menudo adquiridos mediante robo, coacción o excavaciones poco éticas. La lucha por la repatriación de estos restos, como los de Saatchi y Bartman, es una confrontación directa con el legado del zoológico humano. Es una lucha por reclamar no solo huesos, sino historia,
dignidad e integridad espiritual. Para los descendientes de aquellos que fueron exhibidos, la lucha por la repatriación es una lucha para deshacer un acto de profunda violencia histórica, para traer a sus antepasados a casa y finalmente concederles la paz que se les negó en vida y en muerte. La historia del pueblo igorrote, por ejemplo, no terminó en San Luis. El legado de su exhibición como comedores de perros ha tenido un impacto duradero y doloroso en su identidad y en cómo son percibidos dentro de las propias Filipinas, un crudo recordatorio de que las heridas infligidas por estos espectáculos pueden supurar durante generaciones. El zoológico humano no es un capítulo cerrado de la historia. Sus ecos están a nuestro alrededor, un recordatorio silencioso pero persistente del poder perdurable del prejuicio y del largo y difícil camino hacia un verdadero ajuste de cuentas poscolonial. Para comprender verdaderamente el fenómeno del zoológico humano, uno debe mirar más allá de los empresarios y los científicos y dirigir una mirada crítica hacia la multitud. ¿Qué atrajo a millones de personas comunes, tenderos, obreros, maestros y sus hijos a estos espectáculos de degradación organizada? La respuesta es un cóctel complejo e inquietante de psicología humana. Fue, por supuesto, por curiosidad y sed de lo exótico en un mundo cada vez más interconectado pero aún misterioso. Pero era una curiosidad aderezada con un profundo sentido de superioridad. Contemplar al salvaje era afirmar la propia civilización. El acto de mirar con desdén a las personas en el recinto era un acto de autodefinición. Al definir lo que era primitivo, atrasado y extraño, el espectador podía definir más claramente lo que era moderno, avanzado y normal, es decir, a sí mismo. Esta era la psicología del proyecto colonial destilada en una única experiencia transaccional. También había un elemento de miedo, un miedo excitante que estaba contenido de forma segura por la presencia de una valla o una jaula. Los hombres salvajes con sus lanzas y los caníbales con sus dientes afilados eran emocionantes porque representaban un peligro primario que había sido domesticado y puesto en exhibición para un consumo seguro. Era una forma para una sociedad cada vez más urbanizada e industrial de reconectarse con una fantasía de lo salvaje, mientras celebraba simultáneamente su conquista sobre ello. ¿No podemos ver un espejo oscuro en esto? El acto de alterización es un impulso humano fundamental, una forma en que los grupos siempre se han definido en oposición a sus vecinos. Pero los zoológicos humanos industrializaron este impulso a una escala sin precedentes. Tomaron un prejuicio latente y lo convirtieron en una mercancía producida en masa. Proporcionaron una justificación aparentemente científica y educativa para lo que era, en su esencia, una necesidad primordial de sentirse superior y seguro en la propia identidad. Estar en esa multitud en el Chicago de 1893 o en el San Luis de 1904 era participar en un ritual colectivo de autoafirmación, pagado con la dignidad robada de otros. Es fácil para nosotros, un siglo después, condenar a estas multitudes, pero es más desafiante, y quizás más importante, preguntarnos qué espectáculos modernos cumplen una función psicológica similar para nosotros hoy. ¿A dónde vamos para que nuestras propias identidades y nuestro propio sentido de superioridad cultural sean reafirmados sin dolor? El zoológico humano nos muestra un espejo no solo del pasado, sino de los rincones persistentes, y a menudo oscuros, de la propia naturaleza humana. Al final, lo que queda es un profundo y sombrío silencio. El silencio de historias que nunca podrán ser contadas por completo, de vidas que fueron irrevocablemente rotas. La historia del zoológico humano es una vasta y extensa necrópolis, llena de los fantasmas de miles de individuos anónimos. Puede que conozcamos el nombre de Ota Benga o Saartjie Baartman, pero por cada historia que ha sido registrada, hay innumerables otras que se han perdido en los vientos de la historia. ¿Quiénes eran los samis que tiritaron durante un invierno alemán para el beneficio de Karl Hagenbeck? ¿Cuáles eran los nombres de los niños en la aldea Igorrote que aprendieron a representar su infancia para una multitud boquiabierta? ¿Qué canciones cantaban los guerreros dahomeyanos por la noche en su recinto de Chicago para recordar su hogar? Estas son preguntas que la historia, con su enfoque en los poderosos y el registro escrito,
rara vez puede responder. El costo humano es incalculable, medido no solo en las muertes por enfermedad y desesperación, sino en el trauma generacional, la disrupción cultural y las profundas heridas espirituales que se infligieron. La práctica fue una campaña sistemática de asesinato del alma, disfrazada de entretenimiento y educación. Fue la expresión pública de una psicosis política que veía a pueblos enteros como menos que humanos, como materia prima para el gran proyecto del imperio. Reflexionar sobre el zoológico humano es confrontar la aterradora capacidad de la gente común para participar en una crueldad extraordinaria, ver cuán fácilmente el barniz de la civilización puede ser arrancado por el atractivo embriagador del poder y el prejuicio. Nos obliga a hacer las preguntas más inquietantes: ¿cuál es la verdadera medida del progreso? ¿Y qué oscuridad estamos dispuestos a tolerar en su nombre? El legado de estas exhibiciones es un solemne deber de recordar, no solo el espectáculo, sino a los seres humanos en su centro, de decir sus nombres cuando podamos, y de honrar sus historias silenciosas y robadas cuando no podamos.